CFA. Y sin más dilación, daré paso a Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Íñigo. ¿Se me oye bien? Sí. Buenos días. Bueno, pues como decía Íñigo, lo que vamos a presentar hoy es el uso que estamos haciendo de tecnologías FOG en varios de nuestros clientes, y además luego Yonander nos explicará pues cómo hemos hecho ese despliegue en el CFA, ¿vale? Pues bueno, qué rendimiento les está dando y cómo les está acelerando dentro de su plan de digitalización. Dentro de lo que es la arquitectura digital, hoy nos vamos a centrar mucho, no vamos a ver tanto lo que es la parte de planta, lo que son los dispositivos Edge, bueno, todo esto da para mucho, ¿no? En las explicaciones. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en qué beneficios obtenemos cuando utilizamos una arquitectura basada en FOG. Entonces, por hacer una explicación sencilla, cuando hablamos de FOG, normalmente lo que estamos hablando, una explicación muy básica, es coger las capacidades que tenemos en el cloud, en la nube, y traerlas a unas instalaciones on-premises, es decir, hacer una instalación on-site. Esto, bueno, pues tiene cierta inversión, evidentemente, porque hay que montar la infraestructura, pero sí que es verdad que luego tiene muchas ventajas que hoy iremos viendo. Lo que vimos cuando empezamos a trabajar y por qué nos metimos en todo este tema de FOG, lo que vimos fue que cuando, pasados los años, cuando ya teníamos lo que es estas tecnologías Edge muy desplegadas, hubo un momento en el que nos encontramos que teníamos más de 1500 dispositivos Edge funcionando con algorítmica en máquinas, y lo que vimos fue que, claro, se hacía complicada la gestión, ¿no? Esa gestión de yo cojo, instalo un dispositivo, lo configuro, está funcionando en la máquina con un algoritmo. Claro, eso para 1, 2, 5 dispositivos está bien, pero cuando ya hablábamos de 1500, pues ya simplemente despliegues, mantenimientos, actualizaciones, todo esto se complicaba mucho, ¿no? Lo que vimos fue que existían ciertas tecnologías. Cuando utilizamos tecnología Docker para correr contenedores en los dispositivos Edge, sí vemos que, bueno, existía, por ejemplo, Kubernetes o tecnologías del estilo que nos permitían orquestar, pero se nos quedaba muy corto en cuanto a que había muchísimas de las funcionalidades que nosotros necesitábamos y que en los sistemas que existían no cubrían, ¿no? Lo que nos dimos cuenta fue que pues la vida de nuestros técnicos se complicaba bastante, ¿no? Al final lo que teníamos era un número de acciones de usuario muy grande para cada dispositivo, pues lo que era configurar un dispositivo, entre configurarle señales, conectar con la máquina, configurar los protocolos de comunicación, después establecer el entorno donde los algoritmos pudieran funcionar, conectar los datos a los algoritmos, conectar el resultado del algoritmo con el flujo de datos, publicar esto en una base de datos centralizada. Todo esto, pues bueno, eran como unas 250, 300 acciones de usuario que requería muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, este era el escenario en el que estábamos, ¿no? Imaginaros, pues cientos o 1000 y pico dispositivos y teniendo que trabajar uno a uno, pues todo para hacerles los mantenimientos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que vimos fue que, claro, que cuando queríamos trabajar con algorítmica, en realidad lo que nos pasaba, ¿por qué Kubernetes y la tecnología que había en el mercado no nos servía? Porque no estamos hablando solo de orquestar lo que tenemos dentro de los contenedores, estamos hablando de que para que un algoritmo esté recibiendo datos hay un montón de cosas que hay que hacer primero y que hay que organizar primero, ¿no? Desde adquisición de datos, preprocesamiento, filtrado. Veíamos que aquí había muchísimo trabajo, que no había una tecnología que nos lo automatizase, ¿no? Básicamente lo que veíamos era pues que había que hacer ciertas cosas de configuración en máquina, en los protocolos, mínimamente definir listas, posiciones de variables. Había que hacer trabajo de preprocesamiento. Por ejemplo, había veces que había máquinas que nos daban la información en micras, otras veces nos la daban en milímetros. Había que, bueno, aplicar ciertas fórmulas, temas relacionados, por ejemplo, con el timestamp. A veces las máquinas no estaban bien en hora, había que hacer algunos cambios. También tareas de filtrado. No todo lo que capturamos en el Edge nos interesa llevarlo al cloud. A veces filtramos, a veces solo queremos, cuando ocurra una condición concreta, enviar esa información. Bueno, pues había una serie de trabajos que había que hacer, que había de alguna manera que automatizar, porque estábamos ante un escenario de muchísimos dispositivos instalados, ¿no? Y básicamente esto, llevado a un diagrama, esta era la idea, ¿no? Al final tenemos una máquina donde estamos cogiendo una serie de señales que vienen a través de diferentes protocolos con nuestro mapeador, nuestra definición de variables, y aquí teníamos los módulos, o tenemos los módulos de preprocesamiento, filtrado, como los módulos que he comentado, ¿no? Hasta que llegamos a la interoperabilidad. De aquí ya es donde
nuestras aplicaciones, nuestros clusters basados en Docker pueden estar cogiendo los datos y donde pueden pushear los datos, pueden publicar los datos de nuevo de vuelta al flujo de datos para que ya pues se envíen a un data lake o una base de datos o lo que sea. Y esto es, claro, aquí esta pequeña parte de orquestación sí que podíamos hacer con algo tipo Kubernetes, pero todo lo demás no teníamos, no había forma y tuvimos que desarrollarlo. Y estos son al final los módulos que tuvimos que hacer, ¿no? De gestión centralizada. Por un lado, toda la parte de gestión de activos y asset management, que es lo que nos permite automatizar totalmente estas configuraciones. Por otro lado, lo que es la parte de gestión de Edge. Hay muchos temas relacionados con Edge que no son solo la orquestación. Hay que ver si el dispositivo, por ejemplo, si el algoritmo está funcionando bien o no. Eso no nos lo da un orquestador. Tenemos que ver también, por ejemplo, unos logs centralizados, unos logs que nos digan, oye, ¿dónde está fallando nuestro algoritmo, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, todo eso no lo teníamos con un orquestador y tuvimos que hacer también un sistema de gestión Edge. Muy bien, entonces este es el escenario un poco en el que estamos ahora, ¿no? Al final tenemos una tecnología que lo que nos permite es tener un único punto de control, y esto es muy interesante, es decir, tenemos un entorno que puede ser cloud o fog, en este caso lo estamos desplegando fog, que nos permite tener todos esos dispositivos que tenemos en diferentes fábricas controlados desde un único punto. Y una cosa muy interesante que nos da es que además ni siquiera los dispositivos tienen que estar en ese momento conectados, es decir, nosotros podemos hacer despliegues masivos de cambios de configuración y si algún dispositivo en ese momento no está funcionando o está en mantenimiento, pues cuando se conecte el sistema automáticamente hará todas esas 250, 300 acciones de usuario que había que hacer antes manualmente, ¿no? Y esto queda totalmente automatizado. Como veis ahora, nuestro técnico pues está más contento que antes, ¿no? Es muy interesante que nos permite hacer despliegues masivos, que hace de forma automática toda la sincronización, que es un sistema además muy sencillo de utilizar porque es no code, no requiere estar tecleando comandos complejos para hacer los despliegues. Y como digo, bueno, tenemos diferentes formas de despliegue, pero en este caso la que más nos interesaba enseñar era la FOG, ¿no? La instalación on-premises. Y bueno, simplemente pues que todos los problemas que nos encontramos ahora, pues que nos encontrábamos antes, perdón, pues ahora los tenemos prácticamente resuelto con un sistema que automatiza, como digo, pues muchísimas acciones de usuario, ¿no? Al final del sistema, esto es un poco la organización del sistema, como ya he explicado, tenemos una parte más de asset management y una parte más de gestión de datos. Yo hasta ahora he estado explicando más la parte de asset management y al final lo que nos permite que es, pues hemos creado herramientas para definir los assets, para definir los activos, para definir los features, para su gestión, por supuesto para gestión del flujo de datos, ¿no? Desde la captura de datos, transformación de los datos, cómo integramos esos datos en la planta, herramientas para la gestión de los dispositivos, desde, por supuesto, herramientas de desarrollador, muy importante, como decía, ¿no? Centralizar los logs, poder ver si mis algoritmos están funcionando, si tienen problemas, si están muy altos de CPU. Y, por supuesto, la orquestación, el actualizar estos algoritmos. Y dentro de la parte ya más de Data Reporting y Management, también integrada en la parte, en el lado FOG, yo aquí lo que destacaría es que hemos integrado un sistema con un Data Lake muy especial que nos permite utilizar una tecnología que llamamos Manufacturing Intelligence, que es muy parecido a un Business Intelligence, nos permite trabajar con dimensiones, métricas, cruzar datos de una manera muy rápida, a diferencia de la tecnología BI tradicional. En este caso estamos funcionando con volúmenes de datos muy grandes, muchos terabytes de datos que vienen de las máquinas y bueno, hemos conseguido que realmente funcione muy rápido, ¿no? Ahí ha estado un poco la magia, ¿no? En conseguir que cuando tenemos un volumen gigantesco de datos, aún así, cuando yo los voy filtrando, en menos de un segundo todos los dashboards me van recalculando la información y los estadísticos, ¿no? Y al final lo que tenemos ahí es bueno, pues una serie de aplicaciones que utilizan esta tecnología y además nuestros clientes pueden crear sus propias aplicaciones, como en el caso, como lo está haciendo el CFA, y sus aplicaciones para análisis de datos. Y entonces ahora, como decía al principio, bueno, pues queríamos explicar un poco, o quería yo explicar un poco de qué va todo esto del FOG y en qué ayuda, ¿no? Y ahora Jonander es el que os va a contar en primera persona, pues bueno, qué beneficios han visto ellos en el CFA. Hemos hecho este despliegue en el CFA, en este caso lo hemos hecho instalando un hardware específico, muchas veces suele ir virtualizado, pero en este caso ha sido un hardware específico. Y bueno, pues él ya va a contar cómo pues, hemos automatizado muchísimas de esas tareas de configuración y esto pues acelera mucho lo que es el desarrollo de proyectos de digitalización en el centro. Jonander, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, mi nombre es Jonander Ealo, soy investigador en el centro de fabricación
Avanzada Aeronáutica. Este centro, primero voy a explicar un poco, es un centro de la Universidad del País Vasco que tiene por objetivo desarrollar tecnologías de fabricación avanzadas, maduras, para permear rápido en el sector industrial, en este caso en el sector aeronáutico. Entonces, tenemos un conjunto de socios, que en este caso los líderes son ITP Aero y Danovat Group, que son los que focalizan y conviven con nosotros en nuestros proyectos. Luego tenemos otros fabricantes de máquina que son también socios nuestros, los que nos dan un paso más de competitividad a la hora de realizar nuestros proyectos, y luego componentes como accesorios, autillajes, todo este tipo, y proveedores de tecnología, ¿no? Bien, hoy me complace exponer lo que en el CFA se ha implantado, que es el servidor SaviFog, en el que, como veis, tenemos una amalgama de máquinas y de tecnologías existentes, ¿no? Desde la parte de mecanizado convencional hasta electroerosión por hilo, por penetración. Tenemos también aditivo, tenemos también células robotizadas de soldadura, de rebabado y de brochado. Lo que nos da una amalgama de tecnologías que es difícil de conectar. Pues bien, hemos conseguido que con esta solución poder monitorizar todas estas máquinas de forma única y poder transmitir, por un lado, claro, es una dualidad actuación, procesado, ¿no? Procesamiento, porque por un lado tenemos un dispositivo Edge en cada máquina que nos permite adquirir datos, calcular un cálculo sencillo y actuar sobre unas variables real time, y por otro lado tenemos un servidor también confinado en el propio edificio, que es lo importante, que gestiona parte de la información y puede aplicar pues análisis Big Data, puede aplicar métodos de predictivos o, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos, y eso está espaciado de la máquina para no comprometer la fabricación. Por tanto, es todo ello confinado en el mismo edificio. Esos datos pertenecen a nuestro centro, y son procesados en el centro, pero es verdad que Savi gestiona los dispositivos y gestiona el servidor por seguridad, pero no tiene los datos son del centro. Eso es primordial para nosotros, ¿no? Entonces, os voy a hablar de un caso de uso, aunque, como habéis visto, cada máquina podría ser un caso de uso distinto, pero en este caso es una monitorización online de sensores externos e internos para la detección temprana de desgastes, rotura, embrochado de discos de turbina aeronáutico. Bien, tenemos con el beneplácito de Ekin, un buen socio nuestro, tenemos una brochadora electromecánica de 3 metros de brocha, con el que podemos hacer brochados de prueba previo paso a un proyecto. Entonces, la tenemos totalmente sensorizada con sensores internos y externos, que son acelerómetros, células de carga. Como vemos, podemos sacar los datos real time, procesarlos y, en caso de que surgiese algún problema, podríamos parar la máquina. Entonces, aparte de eso, luego analizamos los desgastes con una toma de imágenes, lo pondremos con los sensores y podemos realizar una metodología predictiva de desgaste de las brochas. Tener en cuenta que las brochas es un material muy caro, y con salvar alguna de ellas ya supone esta inversión sea relativamente rentable. Bueno, eso es un poco lo que es el CFA, la implantación que tenemos en el Savi, de SaviFog. Por tanto, gracias por esta exposición. Gracias.